Julián Levarón, por favor. Mi nombre es Julián Levarón, soy de Galeana, Chihuahua. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos, pero he visto a través de 2 años cómo es que todos los casos que he visto o conocido están en la impunidad. Mi mensaje de hoy va dirigido a toda la nación, a los 112 millones de habitantes que han presenciado y soportado el extremo del dolor, la deshumanización y la violencia que habitan hoy en México. Ustedes, los legisladores que presumen ser nuestros representantes, se han mostrado ciegos a la muerte que los rodea y sordos a los gritos desesperados de indefensión que ahogan nuestros sueños en el desprecio de un mundo negro. Yo los invito a que a partir de hoy, con sus acciones, ayuden a impedir que nuestro legado histórico quede sofocado, que se ahogue el águila en nuestra propia sangre. Ustedes no pueden ser labradores de leyes que permitan la atrocidad impune de decenas de miles de mexicanos. Asesinados, desaparecidos, torturados, secuestrados y humillados. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, nunca. Mexicanas y mexicanos, es tiempo de dejar de ser víctimas, de dejar de pedirse soluciones a interlocutores que han probado su indiferencia e incapacidad, y hacernos cargo nosotros mismos de nuestro destino. Es tiempo de aceptar esa responsabilidad. Por ello, es necesario que ustedes, si es que son nuestros representantes, también participen en este movimiento por la paz. Mexicanas y mexicanos, ciudadanos de este país y de este mundo, apelo a sus conciencias. Es momento de reconocer que también nosotros, todos los habitantes que conformamos este país, somos responsables de este holocausto. No solo los criminales y los políticos. Cada peso que pagamos de impuestos es un voto de aprobación para que continúe nuestra desgracia. Reflexionemos entonces cómo es que al quedarnos callados y consentir que las cosas sigan tal como están, mostramos conformidad con la burla, la vileza, la deshonra y la esclavitud. Ustedes que son llamados diputados y senadores, que dicen ser nuestros representantes, pero no lo son todavía. Es tiempo que se muestren ciudadanos. No es tiempo de escribir letras muertas que parecen instrumento de burla. Es tiempo de salir a las calles y manifestar el oprobio y la consternación ante la violencia que nos tiene de rodillas. Es tiempo de gritar la verdad hasta que haga retumbar el pecho de todo México. Ciudadanos, la guerra no traerá la paz. Las drogas y las armas no son el problema. El problema somos nosotros, que hasta ahora no hemos sido capaces de indignarnos y unirnos, ni siquiera para nombrar a nuestros muertos. Ni el presidente, ni los diputados y senadores nos van a traer paz. La paz será posible cuando reconozcamos todos que nuestro presente es la consecuencia de cada una de nuestras acciones y que solo a través de la participación colectiva
podremos cambiar a México. Yo ando con poetas, porque ellos saben que las palabras valen, que las palabras cuentan, y que un hombre sin palabra es un hombre sin dignidad. Yo les pido que midan sus palabras y las honren. Termino citando a Pablo Neruda en memoria de mis hermanos y de todos nuestros muertos, incluyendo a los migrantes. He de llamar aquí como si aquí estuvieran. Hermanos, sabed que nuestra lucha continuará aquí en la tierra. Miguel Concha, por favor. Señoras y señores, diputadas y diputados, senadoras y senadores, desde que el 23 de abril de 2009 el Ejecutivo Federal envió al Senado la iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional, las organizaciones de derechos humanos y los especialistas prendimos la alerta sobre el peligro que su contenido entrañaba para la todavía muy deficiente democracia y los derechos que ya para entonces eran severamente dañadas por la instrumentación de una equivocada y necia estrategia de militarización de la seguridad nacional. Las ciudadanas y ciudadanos de este país no queremos que ningún gobierno, pertenezca al partido que sea, pretenda sustituirse al Estado mexicano. Tampoco que éste piense que absorbe completamente a la nación, y menos que la nación prescinda de quienes la conformamos con todos nuestros derechos. El documento surgido del Senado ahora minuta en Cámara de Diputados, pese a que eliminó las facultades extraconstitucionales inadmisibles que se le otorgaban a las Fuerzas Armadas en el proyecto original, mantuvo una concepción que privilegia la seguridad del Estado, un Estado que lamentablemente ya no nos ha venido representando de manera completa por sobre los ciudadanos y ciudadanas. En todo el texto, pero destacadamente al señalar las amenazas y riesgos a la seguridad nacional, los ciudadanos no existimos como sujetos de protección. La seguridad nacional en el documento del Senado solo atiende, y cito, a la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Lo que se debe preservar, a lo que por supuesto no nos oponemos, es a la soberanía y la independencia de nuestra nación. Es al orden constitucional, a las instituciones de la República, a la unidad de las partes de la Federación, a nuestro territorio nacional. Apenas hay una breve referencia a la protección de la población cuando sea afectada. Sigo citando, por factores de orden ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que la expongan
a siniestros de carácter colectivo, más la protección amplia al bienestar y a la seguridad vital de los ciudadanos es la gran ausente de esa ley. Desde 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo planteó que la seguridad de las naciones, si son democráticas y viven en un Estado de Derecho, debe estar fundada en un concepto de seguridad humana que ponga a las personas como el centro de todo, incluyendo su seguridad ciudadana. Son los ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos de su desarrollo colectivo y personal los verdaderos sujetos de la seguridad. Y en este sentido, las instituciones y el Estado mismo cobran significado como garantes de la protección de la vida, la libertad, los derechos, el bienestar económico, la salud, la educación, el desarrollo cultural y social, la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos y ciudadanas. En la seguridad humana es donde los derechos y las libertades realmente son el escenario para construir políticas públicas y legislativas. Esto no es así en la minuta del Senado, menos aún a partir de que se han promulgado ya, después de muchos años de esfuerzos de ciudadanas, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y miembros del Congreso sensibles a estas demandas, reformas constitucionales de derechos humanos y amparo que transforman estructuralmente el bloque de constitucionalidad que obliga a todos los poderes y a todos los órdenes del Estado mexicano. Más preocupante para el movimiento, las organizaciones de derechos humanos y especialistas que acompañamos estas causas para poner fin a la violencia, venga de donde venga, es la incorporación a la ley de un título séptimo sobre seguridad interior. Concepto ambiguo que actualmente solo pretende estar clarificado en el Código de Justicia Militar para los delitos de rebelión y sedición. Y peor aún, la creación de una figura de declaratoria de afectación a esa seguridad interior, que de facto es la suspensión de derechos y garantías para permitirle al Ejecutivo Federal evadir el cumplimiento del artículo 29 constitucional, bajo el argumento de que dicha declaratoria regula la facultad y obligación que la fracción sexta del artículo 89 otorga al presidente de disponer de la Fuerza Armada Permanente para la seguridad interior y la defensa. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales compartimos la exigencia para las Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa y Derechos Humanos de emitir un dictamen en sentido negativo de esa minuta que está en inminente proceso de discusión en la Cámara de Diputados. En su lugar pedimos una ley de seguridad humana y seguridad ciudadana que lamentablemente no existe en nuestra República
y es una exigencia de nuestra convivencia. La eventual aprobación de una reforma que incorpore una disfrazada declaración para suspender o restringir el ejercicio de los derechos y sus garantías sin cumplir el procedimiento ya establecido en el artículo 29 constitucional nos parece sumamente grave. En todo caso, senadores y senadoras, diputadas y diputadas, emprendamos la elaboración de una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que contempla de manera garantista lo que es la declaración de un estado de excepción y las limitaciones al cumplimiento de los derechos y libertades que nunca pueden ser suspendidos o cancelados en esas situaciones. El propio Congreso de la Unión, si sigue actuando en sentido contrario, simple y sencillamente por cálculos partidistas, para nosotros irresponsables, estaría abriendo la puerta para que en un contexto de violencia criminal e institucional creciente, en el preludio de elecciones federales de por sí ya en riesgo, en una situación en la que voceros de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo Federal difunden, amparados en la impunidad del poder, descalificaciones inadmisibles en contra de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento por una paz justa y digna, colocándonos en gran vulnerabilidad. La Suprema Corte de Justicia, intérprete de la constitucionalidad, tendría que, asumiendo sus funciones, declarar esas leyes inadmisibles y anticonstitucionales. Hacemos un llamado enérgico, firme, y son muchos años y años los que nos avalan frente a ustedes y frente a la sociedad, al Congreso de la Unión, a que sea congruente consigo mismo, a que se comprometa junto con nosotros, con la sociedad civil, el movimiento de derechos humanos, el movimiento por la paz, la justicia y la dignidad, a construir una legislación que se fundamente en la seguridad humana y ciudadana, única compatible con los derechos humanos, única compatible con las libertades públicas, y que sentemos así las bases para terminar con la violencia que tanto está lastimando y haciendo sufrir a nuestro pueblo, y que juntos alcancemos la paz. Reitero, no queremos que ningún gobierno, sea del partido que sea, pretenda hacer al Estado su propiedad privada. Tampoco queremos que el Estado se erija en lugar absoluto de la nación y que nuestra nación sea concebida sin ciudadanos que ejercen y tienen derechos y libertades plenas. Muchas gracias. Emilio Álvarez y Casa. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su atención. La verdad es que habla muy mal de nuestras instituciones tener que hacer una reunión de esta naturaleza. Pero habla bien de ustedes que hayan tenido el coraje y el valor de sentarse en este lugar. Sabemos y estamos conscientes de temores y resistencias, de miedos, e inclusive de la construcción de amenazas de qué pudiese hacer un grupo de víctimas sentados a la mesa dialogando con los legisladores.
Por eso el reconocimiento de sentarse a escuchar. Y ojalá tengamos la condición y la capacidad para construir puntos comunes y aportar a la solución de lo que este país requiere. Permítanme entonces insistir en dos temas vitales. Ustedes han escuchado los testimonios de Jesús, de Julián, de Yuriana, de Gabriela, de Julio, de María Concepción, que son solo una pequeña representación de los que aquí están sentados y de los miles que están fuera del país y de los que están afuera del salón, los que están allá abajo, que insistentemente nos piden querer hablar y poder decir un poquito de su historia y su verdad. Estos, pequeña muestra de la realidad, es tan solo una dimensión de la necesidad de la intervención del poder legislativo como poder de Estado. Les invitamos de la manera más atenta y les exigimos en el código más republicano que atiendan su responsabilidad. Los invitamos a que aprueben, que diseñen y trabajemos en conjunto para aprobar una ley general de atención integral a las víctimas. Ustedes han escuchado ya algunos de estos elementos. Lo que no puede ser, lo que es inadmisible, es que después de que las personas son víctimas de la delincuencia, que tienen la situación que ustedes han escuchado, el Estado tenga la incapacidad para responder, que el Estado tenga la ineficiencia para responder, inclusive hasta la complicidad en algunos casos. Y por eso les insisto en que el contexto que estamos viviendo, en una guerra que ahora ya no se llama guerra, que tiene nuevas categorías y que no está siendo eficiente y suficiente los conceptos legales que estamos viviendo. El concepto de ofendidos del delito ya no nos alcanza. Tenemos ahora una nueva serie de categorías con vacíos jurídicos. ¿Cómo atendemos, cómo respondemos a los 50,000 muertos y sus familias en términos de política de Estado y del daño que eso quebranta? Estamos claros y conscientes de lo que hace la delincuencia. Eso no lo perdemos de vista. Pero también estamos claros y conscientes de la responsabilidad del Estado en lo que implica su atención y en términos de su afectación. ¿Qué hacemos con los miles de desaparecidos? Ahora solo en Coahuila hay un grupo, el Fundec, que tiene 185 casos y que mañana junto con otros se va a reunir para tratar de construir una política de Estado que atienda lo que ahí está sucediendo. Es una tragedia. Cuando hicimos la caravana nos pasó en Michoacán, en San Luis, en Zacatecas, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León, en todos los estados brotaron los miles de desaparecidos con el dolor interminable para sus familias. Ya escucharon a Gabriela, ya escucharon a Concepción. Cuando se pierde la fuente económica, ¿qué hacemos? En algunos casos, inclusive, después de que pierden el familiar, después de que pierden su patrimonio, la respuesta del Estado es ofrecer un crédito. Les ofrecemos un crédito. Esa es la respuesta del Estado, en el mejor de los casos, cuando responde. ¿Qué hacemos con los huérfanos de la guerra? ¿Qué hacemos con los niños y niñas que han perdido un padre? Con independencia del estatus legal del padre o de la madre. ¿Quién se va a hacer cargo de esos miles de niños y niñas? ¿A dónde van a ir a dar esos niños y niñas? ¿De qué lado van a jugar en 5 o en 10 años? ¿No tendría el Estado que estarse haciendo esa pregunta? ¿Qué va a pasar con los miles de jóvenes que están en una leva del siglo XXI vergonzosa, incorporados a la delincuencia por la fuerza o por la situación estructural de miseria? ¿Qué vamos a hacer con esa juventud cuando hay miles de rechazados? Esa leva vergonzosa que tanto afecta. ¿Qué hacemos con el dolor de las familias que pierde su sustento? Que no hay quien tenga condición. ¿Dónde está el Estado? Y lo que estamos viendo es que cuando las personas confían en el Estado y van a las procuradurías, las revictimizan, no las atienden, no hay atención psicológica, no hay eficacia, inclusive maltrato. Inclusive les dicen los agentes del Ministerio Público cuando notifican el homicidio de una persona: señora, si usted sigue llorando la voy a sacar. En múltiples ocasiones las víctimas son ofendidas por las instituciones del Estado. Bueno, hagamos un diseño que armonice las capacidades instaladas que tiene el Estado mexicano a nivel federal y local, que acompañe psicológicamente, que acompañe materialmente, que genere una condición que las víctimas no se pregunten ¿y dónde está el Estado? Les invitamos a trabajar en conjunto para esta iniciativa. Hemos ya iniciado un trabajo. Estamos trabajando en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí está su abogado general. Ellos están en paralelo con un foro. Van a presentar resultados que nosotros hemos trabajado y vemos con enorme sentido. Hay capacidad para diseñar. Tenemos y sabemos que ustedes tienen iniciativas. Trabajemos en conjunto de manera que podamos dar una respuesta
mucho más eficaz. No generemos una condición de omisión. Es inadmisible que ante el dolor que estamos viviendo no actuemos. Perdón, pero sí hay una responsabilidad seria y la omisión también es peor. Segundo tema. Trabajemos en el diseño de una comisión de la verdad y la reconciliación. Déjeme insistir en este tema. Adelantémonos 15 años a lo que pasó en Colombia. Tomemos decisiones ahorita para cambiar el curso actual de las cosas. No esperemos 15 años, adelantémonos. No sabemos ni siquiera cuánta gente ha muerto. Mejor la prensa lleva el registro que las instituciones del Estado. Nos enteramos por los medios en un trabajo que hacen sistemático y seguimiento. No hay una sola entidad pública que nos diga, es más, hay contradicción entre las propias entidades. Tienen números distintos. El CISEN dice uno, la PGR dice otro, Seguridad Pública dice otro. Hagamos un esfuerzo de Estado para ponerle nombre, historia y presencia a las personas que han perdido la vida. Generemos condiciones de un mecanismo que nos ayude a tener un registro nacional. Atendamos qué está pasando con los migrantes, atendamos qué está pasando con los desaparecidos, generemos condición para inclusive ver qué está pasando con los servidores públicos que no pasan las pruebas de confianza. Generemos condiciones de seguimiento que nos permita tener sistemas de registros, inclusive registros de información, por ejemplo, de ADN, para cuando se encuentre, en su caso, unos restos humanos, podamos disminuir el sufrimiento de las víctimas y haya una capacidad de Estado. Y no que las víctimas sean trasladadas en camiones de cargo y al llegar al CEMEFO del Distrito Federal se volteen y se exhiban los cuerpos en ofensa mayor a los centroamericanos. Reforcemos la capacidad de investigación en los CEMEFOs del país. Son un desastre los CEMEFOs del país. Generemos una condición de una entidad que nos permita recuperar las experiencias de Colombia y Perú. Y cito Perú con una clara intención. La experiencia de Perú tuvo su centro en las víctimas, no en el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos. De manera que no solo trabajó con agentes del Estado, trabajó también con delincuentes y con particulares. Esa es la diferencia de un organismo público de derechos humanos. Por eso se requiere una comisión de la verdad y la reconciliación. El modelo es absolutamente diferente y nos puede ayudar a la paz y la reconciliación. De manera que, si tomamos las decisiones ahorita, estamos haciendo una apuesta para la paz. Hablar de la paz tiene un concepto previo, tiene una hipótesis previa, que se acabó la guerra, que no hay enfrentamiento. Esa condición, esa precondición no ha llegado. Bueno, decidamos ahorita para cambiar el curso de las cosas y generemos una condición en este país de respuesta de Estado. Lo que no puede pasar es que por producto de nuestra inactuación de la sociedad y del Estado, o de las instituciones del Estado, se genere un Estado ausente. Eventualmente eso es peor que un Estado fallido, porque no existe cuando tiene todos los recursos y condiciones para hacerlo. Les invito entonces, el movimiento les invita a que podamos trabajar de manera conjunta en estas iniciativas. Inclusive que tengamos la condición para proteger a las víctimas. Mucha de la gente que aquí está tiene miedo de poner sus denuncias. Protejamos a quien denuncia. Hay gente en esta mesa que tiene videos de los asesinos, inclusive con participación de Fuerzas Armadas. Protejamos a la gente que denuncia. Es un tema crítico. No puede ser que a la gente que confía en las instituciones le vaya peor. Les pido entonces que asumamos esa responsabilidad. Gracias. Bueno, estamos confrontando al poder legislativo, pero también quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a los criminales. Quiero hacer una condena por parte de todo el movimiento y la ciudadanía a ellos, a su humana crueldad, al mal que representan, y un llamado a lo que queda de humanidad y de corazón en ellos para que también vayan en pos de la paz y vuelvan a sus códigos de honor, porque ellos también son mexicanos y nos están haciendo mucho daño. Fabián Sánchez, por favor.
Muchas gracias. Es muy difícil hablar frente principalmente a las víctimas en algunos de ellos o esos casos en los que he participado en la defensa. Muy complejo porque de alguna forma siento que les he fallado en no encontrar esa justicia buscada desde hace muchos años. Y en ese sentido, ante ellos, principalmente mi respeto, mi admiración, el coraje por la búsqueda de la justicia. Gracias. Me pidieron que hablara sobre el tema de la desaparición forzada. Una de las prácticas más deleznables, yo creo que ha creado la mente humana. Esa práctica, principalmente, que se genera desde el mismo Estado, desde en quienes confiamos de alguna forma para garantizar nuestra seguridad, nuestra libertad, nuestra vida, nuestras garantías, nuestros derechos. Es el Estado quien comete este tipo de prácticas. Y en ese sentido, yo creo que es también el ejemplo más claro de la ruptura institucional del quebranto del Estado democrático de derecho. En México, la desaparición forzada ha sido generada o se ha llevado a cabo, se ha puesto en práctica desde prácticamente la década de los 60, 70. Y en ese sentido, pensaríamos que bajo un gobierno autoritario esa práctica era común, era repetitiva y que de alguna forma generaba ese quebranto al Estado democrático. Pensando en una transición a la democracia, esa práctica debería haber desaparecido, y no es verdad. Contrariamente, la desaparición forzada hoy día se sigue cometiendo. Hay miles de víctimas en nuestro país, miles de víctimas que no han sido reconocidas, y en ese sentido yo creo que es importante recalcar lo que muchos de los familiares llaman los desaparecidos nos hacen falta a todos, a la sociedad. El Estado mexicano, no obstante de haber sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla y tener compromisos internacionales en la materia derivados de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, no ha legislado en la materia y hoy día es urgente hacerlo. Son 10 legislaciones tan solo penales que contemplan el tipo penal de la desaparición forzada en nuestro país. El Estado de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Chihuahua, el Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y el Código Penal Federal. Cabe recalcar que cuando el delito de desaparición forzada de personas se encuentra tipificado en dichos instrumentos, ninguno de ellos contiene una definición adecuada y acorde al derecho internacional en la materia. En ese sentido es urgente, es necesario que se cree una legislación adecuada, una legislación que pueda ser de aplicación en toda la República y que el conocimiento de este delito sea de carácter federal. Los tipos penales desvirtúan estos que se utilizan debido a que no existe la desaparición forzada de personas en los códigos penales, desvirtúan la naturaleza de la desaparición forzada de personas, ya que ninguno de los estados cuenta con los 3 elementos que constituyen una desaparición forzada de personas. Esto es, la mayoría toma en consideración la privación de la libertad, incluso en parte toman en consideración la responsabilidad del Estado. Sin embargo, todos excluyen la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas. Este último elemento es el que distingue la desaparición forzada de otros delitos con los que usualmente se relaciona. Es importante que el tipo penal incluya tal elemento, habida cuenta que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así puedan ser aplicados los criterios probatorios adecuados e impuestas las penas que consideran la extrema gravedad de este delito a todos aquellos implicados en el mismo. Hay una ley especial en el Estado de Guerrero que creo que es importante señalar, cumple con la mayoría de los estándares internacionales y quizá pueda ser un modelo para replicar en el ámbito federal. En este sentido, es necesario que una ley a nivel nacional contemple las siguientes características: contener un tipo penal de acuerdo a los estándares internacionales, determinar que el delito sea de conocimiento exclusivo de la Federación por tratarse de un delito de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática, estar en armonía con la Constitución y los tratados internacionales en la materia,
para lo cual se requiere se hagan las reformas legislativas necesarias. Y muy importante, determinar que el delito de desaparición forzada de personas no es susceptible de perdón, de indulto, de amnistía o figura análoga. La promulgación de una ley general se ha discutido con anterioridad, sin embargo, los esfuerzos se han visto frustrados. Por este motivo, es de urgente necesidad que el Estado mexicano retome las discusiones en torno a la adopción de esta ley a fin de dar respuesta pronta a la problemática que rodea este fenómeno y que hoy subsiste en nuestro país. Con relación al juicio de amparo, es necesario retomar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha planteado, en el sentido de constituir un habeas corpus, una figura que tiene como finalidad no solo garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. En el caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán contra el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que al establecer como requisito que se señale el lugar de la detención, la autoridad responsable y, en su caso, ratificar el amparo en 3 días, hace que el amparo mismo resulte inadecuado en México para determinar el paradero de una presunta víctima de desaparición forzada, ya que es contrario a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de ambos órganos del sistema interamericano. En este sentido, como bien lo sostiene la Corte, en la mayor parte de los casos se desconocen tanto las autoridades como el lugar de la detención. Por ello, el juicio de amparo no tiene efectividad en la protección de los derechos humanos frente a casos de desaparición forzada de personas. Lo anterior, nuevamente, refleja la necesidad de modificar la ley de amparo a fin de crear un verdadero recurso de habeas corpus que pueda activarse a fin de prevenir este fenómeno. En el caso de la jurisdicción militar, como ustedes ya bien lo saben, la Suprema Corte de Justicia en México, tomando en cuenta la sentencia del caso Radilla, ha planteado una modificación, ¿no?, o la necesidad del conocimiento de la desaparición forzada por parte de la jurisdicción civil ordinaria. En este sentido, no abundaré más en el punto, porque creo que ya está bastante claro. Es necesario también, importante, generar un protocolo de búsqueda en el caso de desaparición forzada, de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Estamos convencidos de que es necesaria la creación de un protocolo de investigación, documentación y cooperación de carácter urgente que dé respuesta inmediata a personas extraviadas y presuntas desaparecidas. No podemos olvidar también la sentencia del caso Campo Algodonero, en donde se plantean una serie de parámetros que es necesario retomar. Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, la libertad personal, la integridad personal de las personas desaparecidas. Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona. Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio, como exigir investigaciones o procedimientos preliminares. Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos o políticos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda. Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas y, finalmente, priorizar las búsquedas en áreas donde sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades de búsqueda. Tomando en cuenta el procedimiento de búsqueda en específico, es extremadamente complejo y es importante contar con un plan que pueda diseñar estrategias regionales que atiendan a las situaciones específicas de los perpetradores de cada zona del país, así como también una estrategia integral que pueda dividirse en corto, mediano y largo plazo, que aproveche al máximo el apoyo interinstitucional y multidisciplinario con el que debe contar. Finalmente, es necesario, es importantísimo generar o crear un registro nacional de personas detenidas, porque este es un primer momento en donde de alguna forma se pueden prevenir la mayor parte de las desapariciones forzadas. Cuando nos enfrentamos justamente a estos casos, no es suficiente contar con un marco jurídico adecuado para la persecución del delito, sino, como bien se menciona en el apartado anterior, también es necesaria la existencia de un marco de actuación urgente para aquellos casos en que se sospecha la comisión de la desaparición forzada. Aunado a la necesidad de contemplar un protocolo de búsqueda
para un mejor control sobre aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, deberá crearse un registro nacional de detenidos. Esta obligación deviene del artículo 17, apartado 3, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En este sentido, lo que debe buscarse es la creación del Registro Nacional de Detenidos que contemple todas aquellas instituciones capaces de generar una detención. Esto es, policía en todos sus niveles, municipal, estatal y federal, el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuraduría General de la República, así como las procuradurías locales. Lo más importante es que el registro pueda indicar qué autoridad llevó a cabo la detención, quién la ordenó y dónde se encuentra detenida la persona. Por otro lado, el registro debe ser accesible, es decir, que al solicitar dicha información resulte sencillo. Lo anterior puede lograrse a través de una página web en la que pueda consultarse la información. El registro debe fungir como sistema de información referencial de datos suministrados por entidades gubernamentales, organizaciones e incluso, en ciertos casos, por particulares para que pueda servir como una herramienta de información veraz, oportuna y útil para identificar a personas desaparecidas y, en su caso, arrestos, así como para orientar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y el seguimiento de cada caso y el ejercicio del mecanismo de investigación y búsqueda. Por ello, finalmente, los objetivos del dicho registro serán dotar a las autoridades de un instrumento que sea útil para diseñar políticas preventivas y de sanción efectiva en el tema de desaparición forzada, dotar a las autoridades de un instrumento que permita el intercambio, contraste y constatación de datos que oriente y que sea efectivo para localizar e identificar a víctimas de desaparición forzada, y finalmente dotar a los ciudadanos en general y a las organizaciones y asociaciones que trabajan con el tema de desaparición forzada con información útil para impulsar ante autoridades el diseño de políticas de prevención y control de conductas de desaparición forzada encaminadas a la búsqueda e identificación de los desaparecidos y personas desaparecidas en general. Creo, finalmente, que es importante retomar todos estos esfuerzos. Existen ya algunos proyectos de ley sobre desaparición forzada en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que es necesario retomar, abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil, con las víctimas, con los familiares de las víctimas, para generar una legislación acorde a los estándares internacionales y finalmente paliar esta problemática, esta práctica tan deleznable como lo constituye la desaparición forzada de personas. Muchas gracias. Agradezco también a Javier la confianza y al movimiento la confianza también. Me toca presentar el anteproyecto de creación del auditor especial de las policías federales. Antes de ello voy a hacer 4 declaraciones asociadas a la Ley de Seguridad Nacional. Solicitamos alto a la inclinación expansiva de los poderes del Estado sin controles democráticos eficaces por la vía de la reducción de la agenda de seguridad al uso de los aparatos armados, civiles y militares. Solicitamos alto a la evasión del reconocimiento, a la inflación de la agenda de riesgos y daños por la vía de la militarización. México tiñe de verde la seguridad poniendo en riesgo a todos, invirtiendo en más y más armas y en menos mecanismos eficientes para controlar su uso. Solicitamos alto a la evasión por parte de ustedes, los legisladores, del rol crítico, esencial que les toca jugar en la forma de contrapeso y contención a la ambición expansiva e irrefrenable del uso de la fuerza y las armas por parte del Poder Ejecutivo Federal. El proyecto de Ley de Seguridad Nacional no resiste un filtro de racionalidad democrática del uso del poder, un filtro basado en evidencia empírica, particularmente en su perspectiva de plataforma de regularización de la intervención militar
en tareas que no le corresponden. Es momento, señoras y señores legisladores, de planear la salida de las Fuerzas Armadas, al menos en cuanto a su esquema de despliegue masivo. Cuidado, miren el espejo latinoamericano, miren la experiencia mayoritaria de los países de la región derivada de la cesión del gobierno de la seguridad a las Fuerzas Armadas. Cuiden a México, cuiden a las Fuerzas Armadas, reviertan este proyecto. Presento ante ustedes el anteproyecto de creación del Auditor Especial de las Policías Federales. Estaremos entregando el documento, discos, CDs en donde está incluido y un boletín de prensa. La crisis actual de la violencia y la inseguridad no tiene precedentes y es provocada por fenómenos masivos de exclusión social y por debilidades crónicas de las instituciones de seguridad pública y justicia penal. La consolidación de instituciones policiales profesionales y confiables es una de las condiciones necesarias para superar esta crisis. Desde 1994 a la fecha se han hecho cambios legales e institucionales continuos e inversiones nunca antes vistas en materia de seguridad pública. No hay duda que entre ellos ha habido muchas veces esfuerzos basados en una auténtica voluntad de cambio y mejora. Sin embargo, la policía en México no ha logrado cumplir de manera regular con sus principios constitucionales de actuación: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto por los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dicho recientemente que con las capacidades actuales hay estados de la República que requieren aún más de 10 años para evaluar y certificar a sus policías. Luego de su visita a México en marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reportó, cito, que no recibió ninguna información relacionada con la existencia e implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la policía. También informó sobre la casi total inexistencia de marco regulatorio sobre uso de la fuerza. Hay 2 cuerpos de seguridad en el país, uno civil, uno militar, con protocolos de uso de la fuerza. Solo 2. Una encuesta nacional publicada en enero del 2010 afirmó que la policía sigue en su posición negativa en la confianza ciudadana. Durante las últimas 2 décadas se han creado y desaparecido instituciones policiales federales sin fundamentar las decisiones en ejercicios de rendición de cuentas públicos y suficientes. Del año 2000 a la fecha, el presupuesto destinado a las 3 instituciones policiales federales que ha tenido sucesivamente la Procuraduría General de la República ha crecido 5 veces. Del 2006 a la fecha, el presupuesto para la Policía Federal se ha incrementado en 4 veces. Pero si vemos la confianza, las cosas no son así. En el 2009, una encuesta nacional encontró que 84% de los mexicanos confía poco o nada en la Policía Federal Ministerial, mientras que 82% confía poco o nada en la Policía Federal. Propuesta. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exige la activación de una auténtica y definitiva reforma policial democrática que ponga en el centro la reconstrucción de la confianza entre la sociedad y sus instituciones policiales. Se propone hacer de la rendición de cuentas policial el principio estratégico del cambio, basado en la sana complementación de mecanismos internos y externos de supervisión y control. Para ayudar a corregir los viejos problemas de las policías, el movimiento lanza una propuesta nueva: mejorar las plataformas de rendición de cuenta de esas instituciones, comenzando en el ámbito federal, por la vía de la creación del Auditor Especial de las Policías Federales, insertado bajo la estructura del Auditor Superior de la Federación. Esta entidad de supervisión externa de la policía y soportada en la figura ya existente de los auditores especiales, recoge la experiencia de decenas de instituciones
similares creadas en otros países, 70 de las cuales se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Estamos proponiendo la primera entidad pública, profesional y especializada en la historia de México, con atribuciones para auditar directa y permanentemente el desempeño de las policías federales. El auditor especial de las policías federales tendría atribuciones para revisar, principalmente, el flujo de casos de los mecanismos disciplinarios internos de esas policías, a efecto de agregar y analizar la información, presentar informes públicos, emitir sólidas recomendaciones para aplicar los cambios institucionales que impidan la repetición de las conductas desviadas y evaluar la implementación de las mismas. Este nuevo auditor no tendría facultades para dictar por sí mismo resoluciones disciplinarias. En cambio, sí las tendría para acceder a todos los expedientes concluidos administrativos y penales enderezados contra miembros de las policías federales, identificando los patrones de las conductas desviadas, pero también las necesidades y demandas insatisfechas de los miembros de la Policía Federal y de la Policía Federal Ministerial. El auditor especial de la Policía Federal sería designado para un solo periodo de 4 años y mediante un procedimiento de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados y 3 titulares de algunas de las más prestigiadas instituciones de educación superior. Por último, el propio auditor especial de las policías federales sería sujeto a un mecanismo de auditoría social bajo el esquema que establezca la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tienen ustedes, señoras y señores legisladores, la posibilidad de sentar este precedente histórico y dar el ejemplo hacia todo el país. Muchas gracias. Elena Saola, por favor. Buenas tardes. Constituye para mí un gran honor poder estar en esta mesa al lado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que representa una esperanza para todos los ciudadanos de este país. Señoras y señores legisladores, no venimos nosotros ni en favor ni en contra de ninguna fuerza ni representación política de nuestro país. Venimos a invitarlos, sobre todo, a cambiar el lenguaje para hablar con sencillez y con el corazón en la mano, para ponernos en contacto con el dolor de tantos y tantas mexicanos y con el propósito también de invitarlos a sumarse a nuestro anhelo, el de tener un país donde la vida pueda florecer, nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer y puedan vivir en paz. Una petición que puedo frasear muy fácilmente. No queremos ni un peso más, ni ningún recurso para continuar esta guerra. Necesitamos esos recursos para reparar los daños que esta guerra ha dejado y para poder construir ese país que todos anhelamos. Para eso queremos los recursos. Me corresponde muy brevemente presentar una iniciativa en la que hemos colaborado ya por varios meses una serie de organizaciones y de especialistas y que nos hemos sentado con legisladores de todas las fuerzas políticas, y esta iniciativa consiste en incluir a 5 consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito de construir una agenda de seguridad con transparencia, rendición de cuentas y donde los ciudadanos podamos ser corresponsables de ese diseño y de esas medidas de seguridad. Estos consejeros, en lo que consiste esta iniciativa, serían también responsables de compartir con el Congreso de la Unión y las legislaturas para construir un sistema de indicadores base
estratégicos para el cumplimiento de las grandes metas de la política pública en materia de seguridad. Esta iniciativa, insisto, ha sido elaborada ya durante largos meses de trabajo y ha sido avalada por más de 400 organizaciones, académicos y expertos. Las funciones básicas que tendrían estos consejos tendrían que ver con estos consejeros incorporados, esperamos, en el Consejo Nacional de Seguridad. La regulación, tendrían que discutir la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, etcétera, de los integrantes de instituciones de seguridad pública, el establecimiento de las bases de datos criminales y de personal para las instituciones de seguridad pública, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos, etcétera. Es decir, se trata de una iniciativa que tiene el sentido de crear instituciones de seguridad pública o fortalecer, cuyo comportamiento se apegue a las características que distinguen a las instituciones democráticas. Y esto solo podrá lograrse si la ciudadanía profundiza su compromiso con la democracia, trascendiendo la modalidad meramente representativa para pasar a otra más comprometida y participativa, donde los ciudadanos no solamente exijan mejores condiciones de seguridad para su integridad física y la propiedad de sus bienes, sino que contribuyan a su creación de manera comprometida y propositiva. No me extiendo más en el contenido de esta iniciativa porque esperamos que muy pronto aquellos legisladores con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar puedan presentarlos a la consideración del Poder Legislativo. Muchas gracias. Clara Hussitman. Bueno, me toca hablar en representación de los compañeros y compañeras del movimiento que hemos estado trabajando los temas de democracia. Como ustedes ven, el movimiento surge de la exigencia de acceso a la justicia y reparación del daño de las miles de víctimas de la catástrofe humana que estamos viviendo. La no repetición y la recuperación de la paz con justicia y dignidad demanda modificar la correlación de fuerzas en las estructuras reales del poder, así como la urgente necesidad de restauración del tejido social y de respeto a la vida de las comunidades que aún siguen teniendo una vida de comunidad a pesar de la dominancia de esta visión del mercado que está rompiendo sistemáticamente esa vida. Los ciudadanos reivindicamos nuestro derecho al Estado, a un Estado que se preocupe por superar los dolores y las carencias de la población y responda a los sentimientos de abuso, inseguridad, abandono, aislamiento, despojo, desconfianza y miedo que estamos viviendo. Un Estado cuyo objetivo sea lograr una vida digna para todos y todas, así como el respeto y apoyo solidario para aquellas personas que transitan por nuestro territorio buscando mejores posibilidades de vida. Por ello, tenemos una urgente necesidad de reconstrucción de las instituciones del Estado que, como lo ha sostenido Javier, están podridas, están capturadas por intereses de grupos para servirse a sí mismos y apropiarse de los recursos que nos pertenecen a todos. La reconstrucción del Estado y de la paz con justicia y dignidad exigen la restitución del tejido social en un contexto de democracia. Es urgente promover, respetar y garantizar la participación y organización de las y los ciudadanos para recuperar el sentido de comunidad,
la solidaridad, la confianza y la corresponsabilidad. Solo empoderando a los ciudadanos y apoyando la participación social, recuperaremos las capacidades sociales de contención para enfrentar las violencias que estamos viviendo y podremos construir las capacidades entre nuestros niños y jóvenes para enfrentar los enormes riesgos que están viviendo en esta sociedad que les estamos entregando. Por ello, demandamos al Congreso nuevos medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos, mediante el reconocimiento del referéndum, el plebiscito, la consulta popular, ampliando los ámbitos de las acciones colectivas y dándole más dientes a la ley de acciones colectivas, así como fortaleciendo la Contraloría Social y evitando retrocesos en materia de acceso a la información. Las puertas del Congreso tienen que abrirse a la participación ciudadana amplia y no selectiva, como lo están haciendo ustedes ahora. Ello mediante el derecho de iniciativa legislativa y la apertura de espacios de diálogo y mecanismos de consulta que acaben con las simulaciones de los incontables y repetitivos foros que solo organizan ustedes para postergar el trabajo legislativo y que significan un enorme gasto de tiempo y dinero para todos. Exigimos fortalecer la democracia representativa mediante el reconocimiento institucional de las candidaturas independientes, la revocación del mandato, la limitación de los fueros, la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, la reducción del financiamiento de los partidos y el voto en blanco. Exigimos también la recuperación urgente de la autonomía de los órganos de Estado responsables de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, entre ellos la realización de elecciones libres y justas. No es tolerable más el rezago y la violación a los tiempos de ley en que han incurrido ustedes en la designación de los 3 consejeros faltantes del Instituto Federal Electoral, como lo señaló Javier. Es un claro síntoma y ejemplo de la impunidad que domina el ejercicio de las funciones del Estado que les corresponden. A nadie rinden cuentas, no tienen sanciones en sus omisiones. Es vergonzoso que hayan dejado huérfana la reforma constitucional electoral del 2007 sin haber emitido las leyes secundarias que eran necesarias. Y esto ahora se vuelve más vergonzoso cuando son ustedes mismos los que impugnan las disposiciones sobre derecho de réplica que emitió el IFE ante las omisiones de ustedes. La democratización de los medios de comunicación es urgente y por ello es necesario que reconozcan nuevas formas de expresión como la radiodifusión comunitaria, que fortalezcan los medios públicos y hagan participar en sus consejos, tanto de programación como generales, a representantes ciudadanos, que garanticen como derecho constitucional el acceso a los servicios de banda ancha para todos los mexicanos, que generen mayores oportunidades de educación a partir de esta universalización del acceso al Internet, da oportunidades de educación, empleo y desarrollo. Necesitamos un modelo mediático que responda a garantizar los derechos de las víctimas y la reconstrucción del tejido social y no solo responda al mercado y a las estrategias de los grupos políticos. Las propuestas para democratizar a los medios están en el Congreso. Desde el 2007, ahí está la iniciativa para la Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales,
producto de una amplia discusión social para garantizar el derecho de réplica, regular el modelo de comunicación gubernamental. Lo que ha faltado es voluntad política de las bancadas en el Congreso para legislar como debe hacerse. El Congreso no puede seguir relegando a la sociedad mexicana la demanda de democratizar el modelo mediático que actualmente tenemos. Este movimiento, producto de las víctimas y del hartazgo social, se los exige ahora, en este momento de urgencia nacional. En sus manos está esta transformación y cumplir con su deber. Los convocamos a que cumplan sus funciones, sus responsabilidades, que acepten y escuchen a los ciudadanos, a los miles de víctimas y que se apeguen al Estado de Derecho. Señores y señoras legisladoras, el 85% de los mexicanos no les tenemos confianza. Creo, y todos creemos, que es tiempo que traten de recuperarla y cumplan sus funciones de Estado que les marca el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como darán cuenta, por lo importante, además del diálogo y la participación de todos y cada uno de ustedes, sobre todo de las víctimas de la violencia y de la inseguridad, hemos recorrido el tiempo una hora más. Hemos consumido una hora más y yo le rogaría que con el mismo respeto con que nos hemos escuchado en cada una de nuestras posiciones, pudiéramos oír también a nuestros amigos y amigas legisladores. Reconozco aquí la presencia, y ustedes también, hice un comentario hace un momento del presidente de la Cámara de Diputados, como también de los coordinadores de las distintas fuerzas políticas que coinciden en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Están en la mesa y han escuchado interesados cada una de sus participaciones. Estoy seguro que compartiendo preocupaciones y el dolor personal de cada uno de quienes se encuentran aquí. Y por ello yo le pediría que para iniciar esta participación lo hiciera la senadora Rosalía Peredo, que milita en el partido del PANAL. Adelante. Compañeras y compañeros legisladoras, señores integrantes del Movimiento Social Paz con Justicia y Dignidad, muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí los legisladores para mirar de frente a la sociedad civil, que ha resultado tan profundamente lastimada y que valientemente han decidido tomar la iniciativa de construir una historia diferente para México. Hoy los legisladores, por respeto a las víctimas y a sus familias, debemos asumir nuestra responsabilidad y reconocer el no haber logrado aún construir un marco jurídico garante de la paz con justicia y dignidad que este país y sus habitantes merecen. La violencia que vivimos es la más cruda expresión de que hemos cerrado el camino. México se ha convertido en el escenario de las escenas más dantescas originadas porque la semilla del odio, la desesperanza y la crueldad ha germinado en el interior de algunos mexicanos que hoy conforman las filas del crimen organizado. El diálogo que hoy sostenemos es una clara señal de que solo unidos, gobierno y sociedad, podemos crear los mecanismos correctos, suficientes e infalibles para llevar a cabo una cirugía mayor de reconstrucción del tejido social, capaz de garantizar la seguridad y la libertad de las mexicanas y los mexicanos. Cuando se dan expresiones de la sociedad civil en contra de que el ejército esté en las calles combatiendo el crimen organizado, no significa que se esté en contra del ejército ni de sus principios.
sino que esa presencia es la más fehaciente prueba de los errores cometidos en la construcción del Estado que necesitamos. Es necesario que los parlamentarios respondamos al clamor de la sociedad. Nuestra mirada no debe distraerse de este único objetivo, ya que por y para ella existimos. El Pacto Nacional por un México en paz, con justicia y dignidad, firmado en Ciudad Juárez el 10 de junio del 2011, condensa 6 exigencias mínimas que deben orientar los trabajos de ambas cámaras. Estas exigencias mínimas son el camino a seguir, porque sólo así se hará justicia a la memoria de los que perdieron la vida sin que su gobierno los protegiera. El Pacto Nacional por un México en paz, con justicia y dignidad provee la materia prima más pura para comenzar a reconstruir a México, porque ha nacido de la causa más legítima, porque lo ponen sobre esta mesa madres y padres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, familias enteras que sufren la angustia diaria de tener un familiar desaparecido y han optado por amar a su país y trabajar duro para lograr paz con justicia y dignidad. Por las mismas razones que este movimiento se ha manifestado, planteó esta mesa de diálogo algunas interrogantes. ¿Cuál es el sistema de justicia que buscamos, el cual pueda contribuir a la construcción de la democracia? ¿Y qué democracia es la que nos garantiza un sistema de justicia que necesitamos? Viene a mi memoria los estudios realizados a partir de los cambios hechos en la penalización del delito, pasando de aquel suplicio público a la construcción de la prisión, y cómo este ejercicio ha sido más utilizado para el sometimiento de las sociedades ante las grandes élites del poder que para acabar con el delito. Entonces, ¿solo atenderemos el ámbito jurisdiccional o seremos capaces de mantener de manera permanente esta mesa hasta lograr nuestros objetivos? Yo los convoco a sostenerla. Hoy somos testigos de lo que ocurre en otras latitudes, en particular la represión sangrienta que se ha iniciado contra una sociedad, en particular de jóvenes que claman por la democracia, y otra, la manifestación del odio engendrado por grupos radicales inmersos en una de las democracias más avanzadas del mundo, como lo es la Noruega. Y en México, una incipiente democracia donde algunas opiniones de la sociedad apuntan que la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y se consoliden grandes negocios. Entonces revisemos con especial cuidado qué justicia pretendemos construir como gobierno y como sociedad. ¿Será entonces esta mesa quien define el rumbo o solo escucharemos y dejaremos pasar los acontecimientos? Pasemos hoy a las propuestas y a los acuerdos para que esta mesa se consolide y mantenga hasta que nuestras metas hayan sido cumplidas. En ese sentido, el Partido Nueva Alianza establece su compromiso de que el esclarecimiento de asesinatos y desapariciones y la recuperación de la memoria de las víctimas, el enfoque de seguridad ciudadana, el combate a la corrupción y la impunidad, el combate a la raíz económica y las ganancias del crimen, la atención de emergencia a la juventud y las acciones efectivas de recuperación del tejido social, la construcción de la democracia participativa, sí serán incorporadas como los temas prioritarios en nuestra agenda legislativa en ambas cámaras. Ese es nuestro compromiso aquí y en los días subsecuentes. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tocaría el turno a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez del Partido del Trabajo, quien también tiene la oportunidad de hablar en estos 5 minutos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, estimados miembros del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, con motivo de los feminicidios en Ciudad Juárez, en el año 2002, funcionarios mexicanos respondieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las fallas en el proceso eran tales que en 25 casos los expedientes eran prácticamente bolsas con huesos. Las madres exigieron entonces: no fabriquen responsables de los
asesinatos y violaciones de las mujeres en Ciudad Juárez. No les creemos a las autoridades que presentan puros chivos expiatorios. Si de verdad se detuviera a los responsables, no se presentarían nuevos casos de asesinatos. Hasta aquí la cita. Señoras y señores, la funesta realidad que atraviesa el país ha sido reflejada fielmente por sus trágicos testimonios. Sería inhumano y cruel negar que tienen razón. Equivocados estaríamos si evadiéramos la responsabilidad del Poder Legislativo en este importante tema. Los diputados y senadores del Partido del Trabajo hemos denunciado sistemáticamente los abusos cometidos por la Marina, el Ejército y la Policía en la absurda guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. Hemos exigido castigo para los responsables en todos los foros y trincheras en que hemos participado y hemos votado en contra del aumento al presupuesto para las Fuerzas Armadas. Somos conscientes de que ustedes están aquí con un objetivo fundamental: parar el baño de sangre en el que está metido el país a causa de esta funesta guerra y lograr justicia y dignidad para todas y todos los mexicanos. Desde el Movimiento de Regeneración Nacional Morena luchamos por la justicia y la dignidad. Nos sumamos a este enérgico llamado ciudadano y expresamos nuestro compromiso con el país. En consecuencia, exigimos justicia y dignidad en las investigaciones judiciales y en el desempeño del Ministerio Público. Justicia y dignidad en la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas. Justicia y dignidad en el sistema penal y en la actuación de los jueces y magistrados. Justicia y dignidad en las elecciones y en una reforma política auténtica. Justicia y dignidad en el desarrollo económico para todos y todas. Por lo anterior, siempre hemos señalado que es un error combatir el problema de la inseguridad exclusivamente a través del uso de la fuerza. Para lograr la paz con justicia y dignidad, debemos empezar por oponernos como representantes populares a todas aquellas medidas que cancelan abiertamente la libertad y el desarrollo de la gente. Por ello, en el PT nos opusimos a las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que pretendían instaurar un Estado militar, policíaco y represivo. Otorgaban un enorme poder al Ejecutivo para declarar unilateralmente un estado de excepción sin la aprobación del Congreso y, por tanto, suspender las garantías individuales, pasando por alto la Constitución. Estas reformas pretendían legalizar las violaciones a los derechos humanos cometidas todos los días por las Fuerzas Armadas y no contemplaban mecanismos para su retirada de las calles y su retorno a los cuarteles. La reforma propuesta era regresiva, autoritaria y muy peligrosa para las libertades y garantías de los mexicanos. Todos estos elementos tan nocivos estaban presentes en el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que el PRI impulsó en abril pasado. Por eso, concluyo mi intervención con un llamado. Debemos estar atentos y reaccionar con la misma firmeza a cualquier posible proyecto que implique reformas contrarias a los derechos humanos y que solo protejan a la élite en el poder. La vigilancia del movimiento por la paz con justicia y dignidad deberá ser una garantía para impedirlo. Por nuestra parte, los legisladores debemos estar claros, sí, muy claros.
no a la militarización del país, no a los poderes fácticos, sí a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sí a la ley de atención y protección a las víctimas, sí a un cambio verdadero, sí a la paz con justicia y dignidad. Muchas gracias.